Hoy tengo un tema que vamos a tocar, pero para mí por encimita apenas, porque es un tema muy importante para nosotros como cuerpo de Cristo, y es el reino de Dios. El reino de Dios, a veces nosotros pensamos en qué es el reino de Dios, cómo funciona, ¿verdad? Y no tenemos una idea muy clara acerca de cómo es. Pero hoy vamos a dar una pasadita para entender lo que es el reino de Dios, qué es el reino de Dios, cómo comenzó el reino de Dios y cómo terminará, y cómo nos afecta a nosotros el reino de Dios. Entonces, pues ese es el título que tenemos para hoy, y le voy a pedir a ustedes, amados hermanos, que vayan conmigo a Mateo 12:28, por favor. Mateo 12:28. En este contexto, Jesucristo ya estaba en su ministerio, ministrando en su ministerio, y por supuesto el poder de Dios se manifestaba a través de él por medio del Espíritu Santo. Entonces él echaba fuera demonios, sanaba toda dolencia, daba vista a los ciegos, ¿verdad? Sanaba todo tipo de enfermedades y dolencias, resucitaba a los muertos. El poder de Dios se estaba manifestando a través de él. Y entonces, como siempre, ¿verdad? Porque el mundo se opone a la voluntad de Dios, aún el mundo religioso, ¿verdad? Y religioso entre comillas y bien subrayado, se opone a la voluntad de Dios, aunque tenga una cara de que no, ¿verdad? Porque no le obedecen. Entonces Jesús da una respuesta porque a él le están acusando de que todo lo que él hace y que todo lo que él, el poder que él está manifestando, lo está haciendo por el poder del diablo. Imagínense ustedes lo que le están diciendo los religiosos de su época, los fariseos, los saduceos, los escribas, los que conocían la palabra de Dios en aquel tiempo, ¿verdad? Le estaban diciendo a Jesús que lo que él hacía, lo hacía por el poder de Satanás. Qué tremendo, ¿verdad? Y eso está titulado aquí en la Biblia, dice blasfemia contra el Espíritu Santo, y sabemos que la blasfemia contra el Espíritu Santo es el único pecado que Dios no perdona. Ok, entonces Jesús responde en este contexto, ¿verdad? En el versículo 28 dice: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Con esto Jesucristo da una respuesta, dice: si ustedes ven que yo hago esto por el poder de Dios, entonces entiendan claramente que el reino de Dios ha llegado, que se ha manifestado en el tiempo preciso en que Dios tenía estipulado el reino de Dios para la humanidad. De que había un momento en que el reino se había perdido, porque cuando Dios puso a Adán y Eva en el Edén y les dio sus tareas, todo, ahí se perdió por causa del pecado, ¿verdad? La autoridad de Adán y Eva como hijos de Dios perdieron, murieron espiritualmente. Entonces, desde ese mismo momento, Dios había prometido que iba a recobrar al ser humano, a la humanidad, que iba a rescatar a la humanidad de esa muerte espiritual. Entonces, en el tiempo justo, en el tiempo de Dios que nunca llega tarde, nace Jesucristo. Y entonces en ese momento, cuando Jesucristo empieza su ministerio, empieza el reino de Dios a accionar en la tierra. Ahora, nosotros tenemos el reino de Dios manifestado de diferentes formas. Ahorita vamos a ver el reino de Dios presente y vamos a tocar nada más un poquito de cómo va a ser el reino futuro, porque el reino futuro, que va a ser el reino de Dios establecido en la tierra ya completamente en pleno dominio, lo cual ahora no está, porque Dios así lo ha querido, ¿verdad? Entonces en ese momento ya se va a cumplir toda la palabra de Dios. Muy bien. Entonces vuelvo a leer: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Cómo se puede entender el reino de Dios? ¿Cómo se puede comprender? Muy bien, la diapositiva siguiente tal vez. Dice: comprenderlo, o sea, comprender el reino de Dios es entender que Dios entra en el mundo para hacer valer su voluntad. Dios entra en el mundo, irrumpe en la persona de Cristo
para hacer la voluntad de Dios que en el mundo no se está haciendo. Porque cuando Adán y Eva cayeron y el pecado entró al corazón del hombre, entonces el hombre era de continuamente solo hacer el mal. Entonces toda clase de mal y toda clase de pecado está siendo practicado por la raza humana, pero Dios tiene un propósito eterno y en ese momento Dios irrumpe, entra en medio del panorama humano para establecer su reino. Pero aquí lo podemos ver con estas palabras. Comprender esto es entender que Dios entra en el mundo para hacer su voluntad. Por eso Jesús nos dice que nosotros tenemos que orar: hágase tu voluntad aquí en la tierra así como en el cielo. Que se haga la voluntad de Dios siempre, no la nuestra, sino la voluntad de Dios. Entonces también Dios va a hacer valer su poder. Dios va a manifestar el reino con poder, con autoridad, y también sus derechos, porque el mundo le pertenece a Dios, no le pertenece a Satanás. A pesar de que Satanás es el príncipe de este mundo y que ahora tiene dominio aquí, porque los derechos los perdió Adán y Eva. Y adelantándonos a Apocalipsis, ¿verdad? En el momento en que el Cordero empieza a romper los sellos, ahí es donde empieza a romper, a reclamar la autoridad y la justicia de Dios para toda la tierra. Aleluya. La Biblia es algo maravilloso, hermanos. Por más que usted oiga gente que diga cosas de que no, que eso no es de que esto y que el otro, aquí encontramos la palabra de Dios y el propósito de Dios eterno desde el principio hasta el fin. Y nosotros podemos identificar claramente cuál es el tiempo que nosotros estamos viviendo ahora. Aleluya. Ok, entonces vamos a entender de nuevo, ¿verdad? Dice, comprenderlo es entender que Dios entra en el mundo para hacer su voluntad, su poder y sus derechos, para hacer valer contra el dominio de Satanás y el rumbo actual de este mundo. Dios viene a pelear aquí con Satanás, a quitarle, a arrebatarle el poder a Satanás que tiene él sobre el mundo entero, sobre la humanidad entera. ¿Y cómo lo hizo? A través de Cristo. Porque cuando Cristo nace y cuando Cristo crece y cuando Cristo empieza su ministerio, empieza a manifestarse el reino de Dios en la tierra, y eso es algo que ha sido continuo y va a ser continuo hasta que sea establecido totalmente cuando Cristo venga ya ahora sí, no como cordero, no como siervo sufriente, sino como león, a impartir su justicia sobre toda la tierra, sobre todas las naciones, sobre toda la humanidad. Muy bien, entonces ¿cómo se manifiesta el reino de Dios? Bueno, en primer lugar, es una afirmación del poder divino en acción. Lo primero es una proclama, una afirmación, ¿verdad? Dice, Dios comienza su gobierno espiritual, ¿dónde? En los corazones de los que creen, en nuestros corazones. O sea, el reino de Dios no puede manifestarse en una persona si esa persona no cree. Y el reino de Dios no puede ser establecido en la tierra si no hay una proclama, una comunicación, un mensaje. Y esa es la palabra de Dios, hermanos. Entonces, dice, Dios comienza su gobierno espiritual en los corazones de los que creen. Vámonos a Juan 14:23, por favor, acompáñenme ahí. Juan 14:23. ¿Están contentos, hermanos? Aleluya, sí, claro, yo sí. Estoy muy contento. Bendito sea el Señor. Porque cada vez que uno se prepara, hermanos, para dar una enseñanza, Juan 14:23, sí. Perfecto. Uno tiene que estudiar, hermano, y prepararse y consultar, y no es así nada más porque así. Y gloria a Dios, ¿verdad? Porque uno tiene que pedir sabiduría y tiene que escoger qué es lo que quiere enseñar. En este caso aquí, Juan 14:23, ¿qué nos dice, hermanos? Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Vea usted qué tremendo esto. Este es un versículo maravilloso, hermanos. Es un versículo poderoso. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Va a guardar el mensaje que Cristo está dando. Va a guardar el mensaje del evangelio, de la obediencia, del arrepentimiento y del volverse a Dios a través de Cristo. ¿Vamos? Entonces dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él, con ella. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que todos los que invocamos el nombre del Señor
de todos los que nos arrepentimos de nuestros pecados, de todos los que obedecemos a la palabra de Dios, que obedecemos el mensaje de Cristo, entonces cuando somos sellados por el Espíritu, el Padre eterno, el anciano de días, Jesucristo mismo y el Espíritu Santo, o sea, toda la plenitud de Dios viene a vivir a nuestro corazón. Dios, el Dios vivo, vive en nuestros corazones, hermanos. Y esa es la primera manifestación del reino. Porque hay señales, hay prodigios, pero la mejor señal y el mejor prodigio es el mejor prodigio es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Y ese es el propósito del mensaje, que usted escuche el mensaje, que usted obedezca el mensaje, que usted actúe, responda al mensaje para que Dios le salve. Porque el mundo está perdido. Por eso Dios tiene que irrumpir aquí en el mundo de las tinieblas. El reino de Dios, hermanos, no se manifiesta por poder de los gobiernos, ni por guerras, ni por manifestaciones que nosotros los cristianos vamos a hacer una manifestación ahí en la avenida central para que el reino de Dios se establezca. Así no funciona. No funciona con las guerras, no funciona con las rebeliones, no funciona de esa manera. El reino de Dios no está establecido ni siquiera, digamos, teniendo a Dios ahí arriba, como en el Antiguo Testamento tenían a Dios arriba, después estaba el César y después estaban el gobierno religioso. Así, una teocracia manifestada de esa forma, así tampoco funciona el reino de Dios. El reino de Dios es un misterio de Dios, pero es un poder de Dios manifestado a todo aquel que cree. Y todos los creyentes tenemos el testimonio del Espíritu, y eso es, ¿verdad? El reino de Dios es semejante a una semilla que fue sembrada, una semilla chiquitita, como una semilla, dice, la más pequeña de las semillas, una semillita de mostaza, que crece hasta convertirse en un árbol grande, ¿verdad? El reino de Dios va creciendo poco a poco en medio de la humanidad, podríamos decir que en forma invisible para la humanidad que no creyente, pero en forma visible para los que creemos. Y la iglesia es donde el reino de Dios se manifiesta, a través de la iglesia, a través de todos los creyentes en el mundo entero. Aleluya. Entonces, primero se manifiesta con el mensaje, ¿verdad?, en el corazón. Y luego se manifiesta que Dios viene al mundo con poder. Vamos ahora a 1 Corintios 4:20, por favor. 1 Corintios 4:20. Dice la palabra de Dios. Gracias, Guita. Gracias. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? En poder. El reino de Dios, primero nosotros escuchamos el mensaje que Dios da, pero después el reino de Dios se manifiesta con poder, ¿verdad? Por eso es que cuando Dios irrumpe en el mundo a través de Cristo, ¿verdad?, y muestra su poder y su gloria con las obras que Cristo hace, el reino de las tinieblas se sacude completamente. De hecho, desde que Cristo nace, Satanás quiere evitar ese nacimiento. Cuando nace quiere matarlo. Cuando era joven seguramente también intentó matarlo. Cuando ya empezó el ministerio, trató de que no cumpliera su propósito, tentándole. Y cuando estaba con su ministerio en acción, también quería matarlo. Total oposición, ¿verdad? Porque el reino de Dios llegó, la luz llegó. Dice, aquel pueblo que estaba en tinieblas vio una gran luz. La humanidad entera en tinieblas, Dios irrumpe y empieza la luz. Como decimos, la luz de Cristo, alumbrar los corazones de las personas, a llevar ese mensaje de salvación, de perdón de pecados, de libertad del pecado, de vida eterna, de quebrantar totalmente con las obras del diablo, de dar poder
a la persona para que en el nombre de Jesús tenga autoridad para echar fuera demonios, igual que Cristo. Cristo, todo lo que hizo, dice, ustedes harán esas cosas y harán más. Todo cristiano, toda persona nacida de nuevo tiene el poder y la autoridad que Cristo le delegó para orar para que los enfermos sean sanados, para orar para echar fuera demonios, para predicar el mensaje del Evangelio, para servir en el reino de Dios. Así se sirve en el reino de Dios. Y tiene sus normas establecidas. 1 Corintios 4:20, entonces dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. O sea, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que en realidad no es ningún hombre el que salva, el que tiene el poder, sino que el poder viene de Dios. Como dijo el apóstol Pablo, dice, yo no vine a predicarles a ustedes, dice, con palabras elocuentes, con un gran discurso, ¿verdad? Muy elaborado, sino en poder del Espíritu Santo y en temor de Dios. Porque lo que hacemos es lo mismo que hizo Cristo, comunicar el mensaje. Y cuando usted, en su corazón, usted recibe ese mensaje, entonces, y cuando usted acepta ese mensaje, entonces el poder de Dios viene. El poder de Dios. No el poder de ningún hombre, ni de ningún predicador, ni de ningún pastor. El poder de Dios directamente es el que nos cambia. ¿Estamos, hermanos? Muy bien. Entonces, en primer lugar, una afirmación de poder divino, así, ¿verdad? Y nos dice, viene con un mensaje y se manifiesta con poder. Ahora, debido a que se impone con poder, ¿verdad? Cuando el reino de Dios es manifestado, se impone con poder, entonces el mundo entra en crisis. Hay una manifestación demoníaca. Inmediatamente que Cristo empieza a predicar, se manifiestan los demonios. Desde el primer día que Cristo empezó a predicar, se manifestaron los demonios en su presencia. Y eso puede pasarnos a cualquiera de nosotros, hermanos, que ustedes están en algún lugar y en un momento alguien brinca ahí, empieza a chirriar los dientes, o alguien se pone así, diferente, raro, ¿verdad? Son cosas que suceden, ¿verdad? Si usted es una persona que anda en el Espíritu, usted va a ver eso, el Espíritu le va a mostrar a usted. Hay gente que se enoja con ustedes por nada. Usted no le ha hecho nada y están en oposición suya. Si usted hablando con la persona, se da cuenta que la persona ahí tal vez no es creyente, ¿verdad? Entonces la luz disipa las tinieblas. Ahí no hay compatibilidad. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Nada. La luz está aquí, las tinieblas están allá. Y la luz disipa las tinieblas. Y como dice en el Evangelio de Juan, dice que los hombres no quieren acercarse a Cristo, no quieren acercarse a la luz para que sus obras, para que no se puedan ver sus pecados. Si yo soy un pecador, yo no me quiero acercar a Dios porque yo sé que me acerco a la luz, entonces soy exhibido. Y no quiero. Quiero seguir revolcándome en la chanchera, como digo yo. Pero aquel que se acerca a la luz, el que se arrepiente y el que recibe el mensaje y se acerca a la luz, Dios le toma y lo incluye en su reino. Así que, amados hermanos, todos los que estamos en este lugar y todo ser humano que haya recibido a Cristo en su corazón y que haya nacido de nuevo, es una ciudadana, un ciudadano del reino. Y no importa dónde viva usted, qué clase social pertenezca, cuál profesión usted es, eso no importa, porque el reino de Dios no funciona así. El reino de Dios no funciona como funciona el mundo. El reino de Dios no va a vencer haciendo guerras, ni imponiendo la voluntad de ningún hombre. No. El reino de Dios se va a manifestar espiritualmente en la vida de los creyentes. Y entonces lo que los creyentes manifestamos y hacemos en obediencia a Dios, esa es la manifestación y la multiplicación del reino de Dios en la tierra, que empieza a dar fruto, empieza a dar fruto, empieza a dar fruto. Nosotros ya nacimos cuando el reino de Dios está establecido. Nosotros no nacimos antes de Cristo, nacimos 2000 años después de Cristo, o 1900, digamos, un poquito más, ¿verdad? Acabamos de nacer. El reino de Dios viene establecido hace tiempo y viene funcionando, viene multiplicándose, y nosotros somos fruto de la obediencia de nuestros hermanos y hermanas en el reino de Dios. Sí, así funciona. Así funciona. Aleluya. Gracias a Dios por eso. Entonces dice, debido a que se impone con poder, el mundo entra en crisis. La manifestación del poder de Dios llena de alarma al imperio del diablo. Marcos 1:24, por favor. Marcos 1:24. Entendiendo esto, hermanos,
Esta enseñanza yo la estoy dando porque quiero apoyar, porque estamos haciendo oración, estamos haciendo ayuno, estamos pidiendo más presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, estamos buscando de Dios, ¿sí? Y usted tiene que entender que usted es una ciudadana, un ciudadano del reino de Dios, y que usted tiene deberes y tiene derechos, ¿verdad? Y vamos a ver, derechos o obligaciones, o como usted quiera llamar. Marcos 1:24, ¿qué nos dice? Vamos a ver. Dice, diciendo, o sea, aquí Jesús empezó a predicar. Voy a comenzar desde el 21. Dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Quién? Cristo, ¿verdad? Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo, ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Se manifiesta, se irrumpe en las tinieblas, y Dios empieza a poner orden. Porque todos los que están bajo el dominio de las tinieblas saben quién es Dios, saben quién es Jesucristo, y saben cuál es su fin. Por eso, como mucho se ha dicho, ¿verdad?, que cuando el diablo viene a recordarle a usted que usted es esto y que usted es el otro, usted respóndale al diablo. Dígale, sí, está bien, yo soy un ladrón, yo soy esto, yo soy el otro, lo que usted quiera decirme. Pero yo sé también cuál es su final, porque yo he sido perdonado por Jesucristo. Y yo sé también cuál es su final. Así que en el nombre de Jesús, fuera de aquí. Aleluya. Porque ahí viene la culpabilidad, y viene la culpabilidad y el temor, y el diablo quiere tener a los cristianos con un pensamiento de culpa y de temor. ¿Para qué? Para tenerlos quieticos ahí, para que no se manifiesten. Porque el diablo se ocupa de tener a los cristianos quietos, para que los cristianos no oren por los enfermos, no echen fuera demonios, no prediquen el evangelio, y no cumplan con todos los mandamientos que Dios nos ha dado como hijos del reino. Esa es labor de Él. Pero Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Porque para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aleluya. Todo lo que el diablo ha levantado, Cristo lo va a deshacer. Se confronta a todo el mundo con la decisión de someterse o no al gobierno de Dios. Cuando el reino de Dios, el reino de Dios irrumpe y se manifiesta y empieza el mensaje, empieza Juan Bautista, ¿verdad?, preparando el camino. Prepara el camino del Señor, arrepiéntase, porque el reino de Dios está cerca. Era el tiempo justo del Señor, el tiempo justo. Entonces, aquí vemos cómo la humanidad tiene que tomar una decisión. La humanidad está totalmente en oscuridad, en pecado, perdida. Pero como dice la palabra, el Señor vino a salvar lo que se había perdido. Entonces irrumpe Jesucristo, introduciendo el reino de Dios a la tierra de la humanidad, primero al pueblo de Israel. Se empieza a predicar el mensaje. Entonces usted y yo, cuando escuchamos el mensaje, tenemos que tomar una decisión. O seguimos en el reino de las tinieblas, o escuchamos el mensaje y obedecemos al mensaje de Dios, y nos vamos al reino de la luz. O nos perdemos o nos salvamos. O nos arrepentimos o seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho siempre. O nos humillamos o seguimos rebeldes ante la voz de Dios. Porque Dios se manifestó de esta manera para que no hubiera ninguna duda de que este mensaje es de Él. Por eso el reino de Dios no puede ser establecido en la tierra por ningún gobierno, por ningún partido político, incluso por ninguna iglesia, entre comillas y subrayado, ¿verdad? Porque entendemos que la iglesia más poderosa del mundo está aliada con los gobiernos del mundo ahí, y eso no es, así no se mueve el reino de Dios. Así que buscad primero el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas se os darán por añadidura. Se confronta a todo el mundo. Entonces vámonos a Mateo 3, 1, 2. Mateo 3, 1, 2. Bendito sea Dios.
En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos en el original viene metanoia, significa cambie su manera de pensar, cambie su manera de vivir. Arrepentirse significa que si usted viene caminando aquí en esta dirección, usted se tiene que dar una dirección completamente al opuesto, conforme a la voluntad de Dios y no a los deseos y a la voluntad del mundo. ¿Verdad? ¿Qué implica eso? Bueno, implica que usted se va a convertir en una persona obediente a lo que Dios manda. Usted va a ser una persona que le va a hacer caso a Dios, que se va a apartar de toda borrachera, de toda drogadicción, de toda iniquidad, de todo adulterio, de todo latrocinio, de todo lo que está nombrado en la Biblia como pecado que conocemos, nombrado o no nombrado, que el mundo practica. El Señor nos ha mandado a apartarnos. Por eso dice que somos un pueblo santo. Santo significa apartado, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas al reino de su luz admirable. Que nos sacó de muerte a vida, hermanos. Que nos sacó de muerte a vida. Que nos tocó con su espíritu y nos cambió la vida. Es que el Señor nos cambia la vida, hermanos. Nosotros, toda persona que ha sido tocada y que haya obedecido a la palabra de Dios no es la misma persona. No puede seguir siendo la misma persona, porque cuando una persona es tocada por el poder de Dios, su vida cambia para siempre. No puede ser igual. Si tenemos debilidades, si renqueamos, caemos y nos levantamos, pero usted no puede ser la misma persona de antes. Es imposible, hermano. Es imposible. Si la mano de Dios le ha tocado a usted, si el reino de Dios se ha manifestado en usted, usted no es la misma persona. Usted tiene una nueva vida en Cristo. Aleluya, aleluya. Diga aleluya, hermano, alégrese, alégrese. Yo no puedo callar, porque yo recuerdo el día en que yo invoqué el nombre del Señor y el Señor me tocó a mí, el Espíritu Santo de Dios me tocó, y ahí empezó el proceso de mi salvación con poder, hermano, no humano. El Señor viene a usted y rompe las cadenas. Ahorita cantamos para cadenas romper en el poder del Espíritu Santo de Dios. El Señor rompe cadenas, abre puertas de prisiones, rompe candados, corta lazos de cautividad, derriba argumentos que se levantan en contra de la voluntad de Dios. Los convierte en polvo, hermano, y los saca de muerte a vida. ¿Dónde estamos, hermanos? Somos representantes, embajadores de Cristo. Por eso tenemos que entender qué es el reino de Dios, cómo vino y cómo funciona, y qué tenemos que hacer nosotros. Ahora, no se asuste. Cada uno tiene un propósito conforme a Dios le conoce, y conforme a la luz que usted tiene, así Dios le va a pedir, ¿verdad? Porque a veces nos asustamos, no es que, ay, pero ¿cómo voy a hacer yo? No, es que no se tiene que preocupar por eso. Acuérdese que el que hace es Dios. Usted obedezca a Dios en lo que Él le manda y espere los resultados de Dios, ¿verdad? Porque a veces nos asusta, nos impresiona el hecho de que tenemos que orar por alguien y que alguien se sane. Entonces nos quiere matar la fe, hermano. Usted tiene que orar. Ore con fe nada más. Usted no es el que sana a nadie, ni yo, hermano. Es el Señor. Compartamos el evangelio con la gente. Se va a convertir. Es que yo no convierto a nadie, hermano, ni a una cucaracha, ni a una hormiga. Como yo siempre digo, mire, si ahí viene una hormiga caminando para acá y yo le digo a esa hormiga, hormiga, váyase para la derecha, y la hormiga me hace caso, hermanos, yo soy el hombre más poderoso de la tierra. Que una hormiga me haga caso a mí. No, hermanos, no confundamos. El poder es el poder de Dios. Es el reino de Dios manifestado. El poder de Dios que irrumpió en las tinieblas. El poder de Dios que le hizo a usted y a mí libres. Aleluya. Bendito sea su nombre. Bien. Mateo 3, 1, 2, ¿ya lo leímos? Sí, ¿verdad? Ok. Muy bien. Ahora, la condición necesaria y fundamental para entrar en el reino de Dios, pues es el arrepentimiento, hermanos. Vamos a Marcos 1:15. Marcos 1:15. Sí, ya lo dije yo hace un ratito, ¿verdad? El mensaje de Dios es expresado
el evangelio es proclamado, es predicado, y yo escucho, y el Espíritu Santo me toca el corazón, porque recuerde que esto es una obra completa de Dios, ¿verdad? Y yo reacciono ante ese mensaje, y le entrego mi vida a Cristo, me arrepiento de mis pecados. Entonces Dios me ingresa a su reino. Yo puedo ingresar al reino de Dios. No hay otra forma de ingresar, ¿sabe? No se puede entrar de otra forma. Eso está como aquella parábola que Jesús enseñó cuando estaba las personas en la fiesta vestidos de boda, y apareció alguien ahí con un vestido que no era de boda. Se daba cuenta todo el mundo que era una persona extraña, porque todos los vestidos de boda, digamos, eran vestiduras blancas, ¿verdad? Que nos está hablando el Señor, que estamos limpios del pecado, ¿verdad? Y aparece alguien con una vestidura toda sucia. Y entonces el amo de la fiesta llega y le pregunta: ¿usted qué está haciendo aquí? ¿Cómo entró usted aquí? Usted no tiene que estar haciendo nada aquí. Y llamó a los siervos y dice: échelo afuera, échelo a las tinieblas de afuera. ¿Se dan cuenta? No se puede ingresar al reino de Dios por otra parte, solamente a través del arrepentimiento y del nuevo nacimiento. Tienes que nacer de nuevo, le decía Jesús a Nicodemo. Aleluya, qué lindo, ¿eh? Yo la primera vez que yo decía, yo estaba como Nicodemo, ¿sí? ¿Cómo será aquello? ¿Pero cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Porque uno piensa humanamente, somos humanos y pensamos humanamente. Pero ahí es donde interviene la obra poderosa del Espíritu Santo de Dios y cumple su misión y nos sella, aleluya, para vida eterna. Oiga usted, para vida eterna. Muy bien, entonces aquí vamos a leer entonces Marcos 1:15. Dice, diciendo, igual, Jesús principia su ministerio. Vamos a leer desde el 14. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Esto me gusta a mí, esto es lo que me gusta. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed ¿en qué? En el evangelio. Crean en las buenas noticias que Dios les está dando. Hay salvación, hay perdón de pecados, hay libertad, hay sanidad, hay restauración, hay gozo, hay alegría, hay paz para todo aquel que cree. Pero a mí me gusta aquí: el tiempo se ha cumplido. Y hoy igual el tiempo se está cumpliendo, hermanos. Cada día que pasa el tiempo se está cumpliendo. Un día más, una proclamación más del evangelio, un convertido más, una persona más sanada, una persona más libertada, una persona más restaurada. Todo lo que implica el reino de Dios, todo lo que implica lo que Dios mandó hacer a sus siervos, que eso lo vamos a ver después, eso es del Sermón del Monte. Todo lo que Dios mandó a sus siervos que hicieran y cómo se comportaran con los demás, eso va a ser la forma en que los hijos y las hijas del reino trabajan para cumplir la voluntad de Dios, y Dios va haciendo, ¿verdad? Por eso en el Nuevo Testamento dice allá en Hechos de los Apóstoles que los hermanos de la iglesia se juntaban en las casas y oraban y compartían, ¿verdad? Y oraban y compartían todos los unos con los otros, dice, y Dios iba añadiendo los que habían de ser salvos. Dios va añadiendo los que han de ser salvos. Y yo me gozo en el Señor, porque Dios añade, y añade aquí, y añade en todo lugar donde se predica el evangelio. Dios añade. Dios muestra su poder donde el Espíritu Santo de Dios está, y aquí está el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Mire, primero aquí. Y este mensaje del reino es un mensaje muy especial para que usted tome autoridad en Cristo. Entienda cómo fue el plan de Dios, cómo funciona, y que tome autoridad. Tome autoridad en el nombre de Jesús, porque el que hace las cosas es el Señor Jesús. Jesús es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es Dios manifestado en carne. Emmanuel, Dios con nosotros. Muy bien.
Entonces, la manifestación del poder de Dios en los creyentes. Ahora sí vamos a ver cómo es que se manifiesta el poder de Dios en nosotros. Bueno, el poder espiritual sobre el gobierno y dominio de Satanás. Juan 12:31. Juan 12:31. Vamos a ver qué es lo que hace en el reino de Dios en nosotros el Espíritu de Dios, porque todo esto lo hace por medio del Espíritu de Dios, ¿verdad, hermanos? 12:31. Palabras de Cristo. Cómo me gustan esas palabras. El poder espiritual sobre el gobierno y dominio de Satanás. Así se manifiesta. Entonces Jesucristo dice aquí, el versículo 31, 12:31 de Juan, dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Entienden, hermanos, esta palabra? ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? Ahora es el ahora. Ya ahora, por causa de que Cristo vino, por causa de que Cristo encarnó, por causa de que Cristo fue obediente, ahora viene el juicio. Y ahora ya. Y ese ya fue hace 2000 años que comenzó, hermanos. Y ahora estamos en proceso. ¿Estamos de acuerdo? Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Pero nosotros decimos, pero todavía no se ha ido. Sí, porque estamos en proceso. Estamos en el reino. ¿Cómo está funcionando en el presente, verdad? Dios no ha manifestado todo su poder y toda su autoridad todavía. Él tiene la forma de cómo hacerlo, porque se tiene que ir reproduciendo el reino de Dios hasta que venga el tiempo en que ya el Señor venga por segunda vez a juzgar. Pero ya ha sido juzgado. Por eso le digo, cuando Satanás venga a decirle a usted a la oreja, así es que usted es el otro, dígale esa palabra, usted ya está juzgado. Ya está. Y mi nombre está en el libro de la vida, por gracia de Dios, no por mis obras. Aleluya, aleluya. ¿Cómo no vamos a compartir esto, hermanos? Si hay tanta gente que anda perdida, hermano. Y de forma sencillita uno puede compartir. Si Jesús lo compartió de la manera más sencilla, nosotros también. El evangelio no es complicado, hermano. Vamos ahora a Marcos 1:34. Marcos 1:34. Bendito sea su nombre. Aquí vamos a estar cerca de lo que habíamos ahorita expresado. Aquí estamos viendo, dice: la manifestación del poder de Dios en los creyentes causa, el poder sobre el gobierno, dominio de Satanás. Y aquí vamos a ver qué es lo que hacía Jesús y qué es lo que podemos hacer y qué es lo que hacemos nosotros. Decimos que es Marcos 1:31. 1:31, ¿verdad? 1:34, perdón, sí, gracias. Dice: y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera, ¿a quién? A muchos demonios, y no dejaba de hablar a los demonios, porque ¿qué? ¿Por qué? Que lo conocían. Jesús está predicando, y en su predicación él le dice: mijito, mijita, Dios quiere que usted sea sana, nada más crea. Vienen las personas enfermas, los cojos, los ciegos, los leprosos, toda enfermedad, toda dolencia, y Jesús los sanaba, ponía sus manos sobre ellos y los sanaba. El amor de Dios manifestado. Así es como debe ser, con amor. Se manifestaba, y entonces los demonios ahí crujiendo los dientes y se manifestaban ahí, porque ahí estaba la luz. Ahí está el reino de la luz en acción. Y entonces los demonios no se quieren ir, por eso se manifiestan, porque ellos quieren seguir ahí. Quieren seguir ahí. Y eso es igual cuando un demonio empieza a molestarlo a uno. O un pensamiento ahí empieza a molestarlo a uno. No se quiere ir, no se quiere ir, no se quiere. Hay que echarlo, hermano. Hay que echarlo en el nombre de Jesús. Yo les he dicho a ustedes, a veces uno viene a la iglesia, viene dispuesto a adorar al Señor, y empieza uno a adorar al Señor, y empiezan a venirle a usted pensamientos de todo tipo, de todo lo que no tiene nada absolutamente que ver con lo que estamos haciendo aquí. Entonces usted tiene que ordenar a sus pensamientos. Esos pensamientos, échelos fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si usted en su casa ve una manifestación rara ahí, usted párese en el nombre de Jesús y ordénele que se vaya. Usted tiene poder y tiene autoridad. Cristo nos dio el poder y la autoridad para ministrar en su nombre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El pastor acaba de hablar de depresiones, de gente triste y todo. En el nombre de Jesús.
Toda esa tristeza se va. Si Cristo vino para darnos gozo, óleo de gozo y alegría, en vez de espíritu angustiado, hermanos. En vez de depresión, alegría. En vez de preocupación, paz. El reino de Dios es paz. Y nosotros tenemos que reclamar eso para nosotros. Tenemos que tomar autoridad, hermanos, en el nombre de Jesús. ¿Verdad? Esto yo lo veo como cuando yo estaba chiquitillo. Yo era bien peleón, hermano. Todos los días me peleaba. Llegaba a la casa con un ojo morado, con la boca rota, con la camisa rota. Y aparte de la que me habían dado 2 días afuera, mi mamá me daba otra a mí. Bueno, pero el asunto es este. En la escuela antes, o yo no sé ahora, son muy mal educados los chiquillos, ¿verdad? Entonces le mentaban a uno la madre y le mentaban a la madre y yo me ponía bravísimo que mentaban. Y yo me aguantaba y me aguantaba porque mi mamá decía, no les haga caso. Pero llegaba un momento en que ya no, y tome para que lleve. Tome y con recado para la casa. ¿Verdad? Estoy poniendo un ejemplo, tal vez no muy adecuado, ¿verdad? Pero eso es como que el diablo llegue y empieza a molestarle a usted. Apéselo, hermano. Tiene la autoridad del Padre para apiárselo. ¿Sí me explico? Tiene la autoridad de Dios para apiárselo. ¿Ah? Hay gente que viene, usted quiere agredirlo. Hay gente que se ha parado así, rara, y yo, quieto en el nombre de Jesús, y la persona no se mueve. Quieto en el nombre de Jesús. ¿Para dónde va usted? ¿Me entiende? Cosas que se mueven ahí. Ministre el corazón de sus hijos, sus hijas, sus familias. Ministren la palabra de Dios, el poder y la autoridad de Cristo. Yo una vez le dije a mi hija, vea, mijita, si usted un día sale con un novio y su noviecito empieza a meter las manos donde no tiene que meterlas, ¿verdad? Todos me entienden, ¿verdad? Un padre cuidando a su hija. Le digo, usted repréndalo en el nombre de Jesús y vea lo que pasa. ¿Ah? Repréndalo en el nombre de Jesús y vea lo que pasa. Porque eso pasa muy seguido, ¿verdad? ¿Y qué tiene de malo? Y mi abuelita y todo el cuento, ¿verdad? No, un momentito, hasta aquí llegó. Repréndalo en el nombre de Jesús. Toda incredulidad, hermanos. Hay muchos mensajes de incredulidad que quieren matar la fe, que quieren derrumbar todo lo que Cristo ha construido, todo lo que se ha construido sobre la roca que es Cristo. El enemigo quiere derrumbarlo. De hecho, esa es la labor de él. Entonces, si usted no está bien informado, si usted no está bien afianzado, si usted no está con los ojos puestos en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe, si no está parado en la roca firme y si no está bien alimentadito con la palabra de Dios, entonces cualquier cosita me lo va a tumbar a usted. Cualquier vientecito me la va a arrastrar. No. Párese en el nombre de Jesús. Párese en el nombre de Jesús y vea los resultados. Aleluya. Muy bien. Jesús predicando y los demonios manifestándose. A veces estamos predicando y alguien llega y pone un rayo durísimo porque no le gusta lo que está oyendo. Tum, 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 empieza ahí y nosotros predicando. Y el otro con el rayo puesto. ¿Verdad? Pero yo le apuesto que si esto estuviera calladito, ese radio no suena. ¿Por qué? Porque hay una oposición de las tinieblas y la luz. Tenemos que entender eso, hermanos. Tenemos que comprenderlo. Entonces yo no me voy a pelear con la persona. Hay que pelear a nivel espiritual. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nosotros peleamos a nivel espiritual. No peleamos con las personas. A las personas hay que amarlas. Dice que tenemos que amar a los enemigos. ¿Cómo cuesta, verdad? Pero hay que hacerlo porque Dios nos mandó. Así es como funciona el reino. El reino no funciona con espada. Mi reino no es de este mundo, dijo Jesucristo. Si mi reino fuera de este mundo, yo oraría para que mi Padre enviara ángeles aquí para que me defendieran. Y a Pedro le dijo, guarde su espada. Porque espada mata, espada muere. Así no es como el reino de Dios se establece. El reino de Dios es poder en el Espíritu. La libertad en el Espíritu. La convicción del Espíritu de Dios. Y el poder del Espíritu de Dios moviéndose y tocando los corazones, sanando, levantando, libertando. Aleluya.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la iglesia a veces se queda callada y no da testimonio. Y hay que dar testimonio, hermanos. ¿Qué fue lo que Cristo hizo con usted, con su vida? ¿Cómo Dios le cambió? Hay que dar testimonio. ¿Qué fue lo que Dios hizo con usted? No todos los testimonios son iguales, hermanos. Eso no importa. Lo que importa es que usted dé testimonio de lo que Cristo hizo por usted. Lo que Dios hizo con usted. Cómo Dios le cambió. Cómo le cambió su vida, hermano. Aleluya. Seguimos entonces. Dice entonces que se manifiesta el poder de Dios en los creyentes con el poder para hacer milagros y sanar a los enfermos. Mateo 9:35. Mateo 9:35. Así se manifiesta también. Lo mismo que hizo Cristo, hermanos, lo hacemos nosotros. Lo hacemos nosotros. Mateo 9:35. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Cómo se manifiesta también el reino de Dios, el poder del reino? Bueno, el poder para predicar el evangelio, convenciendo en cuanto a pecado, justicia y juicio. Juan 16:8. Juan 16:8. Este versículo lo conocemos, ¿verdad? Porque Jesucristo está diciendo que Él va a enviar al Espíritu Santo. Voy a leer desde el 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Quién es el que convence? ¿Usted? ¿Yo? No, el Espíritu Santo de Dios. Nosotros nada más le hacemos caso a Dios y Dios opera. El reino de Dios es la operación del Dios vivo en acción, en medio de su pueblo. Somos el instrumento ahora para que Dios haga. Muy bien. La salvación y la santificación de los que se arrepienten y creen en el evangelio, esa es otra manifestación. Hechos 2:38. Hechos 2:38. ¿Estamos aprendiendo algo, hermanos? Aleluya, de eso se trata, ¿verdad? Ame la palabra, hermano, ame la palabra. Estamos en tiempos en que usted tiene que amar la palabra. Estamos en el contexto de que Pedro está predicando, ¿verdad? Pedro predica. Y entonces la gente se compungió, la gente quiere decir que se arrepintieron de corazón, porque Pedro les predicó, en el primer mensaje que Pedro predicó, y ¿verdad? Como 3,000 personas dice aquí, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces la salvación es una manifestación del poder del reino de Dios a través de Cristo, a través del Espíritu Santo. ¿Estamos, hermanos? O sea, todo lo que Dios manifiesta, todo lo que Dios Padre manifiesta a través de la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo es la manifestación del reino de Dios en la tierra ahora. ¿Estamos con eso, hermanos? Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios hace, ¿verdad? A través de la predicación de la palabra y el poder del Espíritu Santo, es la manifestación de Dios. Ese es cómo el reino de Dios se manifiesta ahora. ¿Estamos? Estaba yo luchando con un pecado ahí, estaba ore y ore, Señor, por favor, ayúdeme con esto, yo no quiero esto. Porque hay luchas, hermanos. Hay veces que usted ora y de una vez, pero hay veces que tiene usted que insistir. Pero usted tiene que vencer, hermano, tiene que insistir. ¿Y ahora qué estoy haciendo? Ahora estoy dando gracias a Dios por la ayuda que le pedí. Porque ya, en el nombre de Jesús, ya vencí. Jesucristo venció para que usted y yo podamos vencer, hermanos. ¿Estamos? Si Jesucristo no hubiera vencido en la cruz del Calvario, si Jesucristo no hubiera actuado bajo la autoridad de Dios, demostrando el poder de la voluntad de Dios aquí en la tierra, si Cristo no hubiera terminado la obra, nosotros no tendríamos poder alguno. Pero Cristo terminó la obra. Padre,
pudieras hacer que yo no tenga que pasar por esto, por favor, es muy duro. Ya él sabía que le iban a escarnecer, le iban a latigar, le iban a garrotear, le iban a escupir, le iban a arrancar las barbas, el pelo, le iban a poner la corona de espinas, le iban a blasfemar, le iban a crucificar, todo. Imagínense Cristo cómo veía al demoniero delante de él. ¿Quién se estaba oponiendo? Claro, pero ¿qué dijo Jesucristo? Pero hágase tu voluntad. Y así venció Cristo. Y así nos enseña a nosotros a orar. Hágase tu voluntad. ¿Dónde está la victoria del cristiano? Ahí. Ahí está la victoria del cristiano. Rindiéndose a Dios y dejando que Dios haga su voluntad. Ahí está nuestra victoria, hermanos. Hágase tu voluntad, no la mía. Porque si fuera por mí, yo no estaría predicando aquí, hermanos. Si fuera por mí. ¿Estamos de acuerdo? Hágase tu voluntad. No, Señor, es que yo quisiera los pensamientos. No. Mijito, hijita, así no funciona el reino. En el reino usted tiene que doblar las rodillas, humillarse delante de Dios y decir, Señor, hágase tu voluntad. Cuando algo viene sobre usted, hermano, y que usted dice, no, es que injusticia. Señor, haga su justicia. Usted es el más justo de todos los jueces. Yo no voy a mover un dedo. No hace usted, Señor. Glorifíquese. Y el Señor lo hace. El Señor lo hace. El Señor lo hace. El Señor lo hace. Bendito sea su nombre. Bendito. Vamos entonces. Ok, Hechos 2:38 ya lo leímos, ¿verdad? Sí. Ok, ahora vamos a Juan 17:17, porque aquí ya nos habla no solo de conversión, sino de salvación, de santificación, perdón. Y vea qué sencillo ese versículo. Vea qué sencillo, hermano. Cristo está pidiendo esto para nosotros. Cristo está orando. Santifícalos en tu verdad. Cristo pidiéndole al Padre. Tu palabra es verdad. Entonces nosotros tenemos que buscar la santificación a través de la obediencia a la palabra de Dios y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿Estamos, hermanos? Porque Dios nos va a llevar a la santidad, a apartarnos del pecado por su poder en nosotros, cuando nos rendimos. Pero mientras yo no me rinda, amado hermano, amada hermana, Dios no va a hacer nada. Porque Dios no se impone, porque usted tiene que hacerlo de su libre voluntad. Acuérdese que cuando el reino entra, irrumpe, hay un remesón ahí tremendo, un terremoto, diría yo, a nivel espiritual, se manifiesta el mensaje y usted y yo tenemos que tomar una decisión. Ninguno de los que estamos aquí estaríamos aquí si no hemos tomado una decisión. Y aquí estamos. Aunque no hayamos recibido a Jesucristo, tal vez algunos de los que estamos aquí, aunque usted todavía no haya llegado a ese grado, pero está aquí aún porque está escuchando la palabra y el Espíritu Santo le está hablando. Y si hoy es el día de que usted responda al mensaje del reino, aleluya, de la forma más sencillita y más simple, hermanos, porque el amor de Dios es grande. Usted en su corazón le dice, Señor, por favor, reconozco que necesito tu perdón. Ayúdeme, Señor Jesús, perdone mis pecados. Y el Señor le va a rescatar. Y el Espíritu Santo le va a dar testimonio. Y esa es una manifestación del reino de Dios que el mundo no puede ver. ¿Sí? Porque esto es el poder a nivel espiritual. Aleluya, bendito sea su nombre. Entonces aquí Juan 17:17 ya lo vimos, pero ahora otra manifestación, la salvación y santificación, el bautismo en el Espíritu Santo para recibir poder y testificar a Cristo. Hechos 1:8, vamos a Hechos 1:8. Todo esto nosotros lo hemos leído, hermanos. Hechos 1:8.
¿De dónde viene el poder para esto, hermano? De Dios, del Espíritu Santo. Eso es lo bonito, hermanos. Eso es lo lindo. Eso es lo lindo, porque yo cuando era nuevo en mi vida cristiana, yo tenía una carga muy grande, porque yo decía, yo tengo que esforzarme, ¿verdad? Yo tengo que ser más santo que Jesús. ¿Sí me explico? Hay una carga en mí, porque digo yo, ¿cómo voy a servirle al Señor si yo soy así, siendo yo como soy? ¿Sí me explico? Pero por dicha Dios dejó su palabra, y en la medida en que yo he ido aprendiendo, entonces me voy dando cuenta que es el poder de Dios. Y que por su gracia, simple y sencillamente por gracia de Dios, estamos aquí y hacemos lo que hacemos. Nadie es perfecto aquí, hermanos. El único perfecto fue Jesucristo. Pero por la gracia de Dios y el amor de Dios, con que nos ama con amor eterno, nos ha amado, Él nos ha extendido su misericordia. Su gracia, su perdón nos ha alcanzado. Su amor ha sido derramado sobre nosotros. Y tenemos la convicción de haber sido perdonados. Y con esa convicción es que hablamos en el nombre de Jesús. Arrepiéntete, hoy es el día. El reino de los cielos ya está aquí. Es tiempo de salvación, tiempo de perdón. Muchas veces lo que necesitamos para recibir la salvación es perdonar a alguien, hermanos. Jesucristo nos enseñó que si nosotros no perdonamos, el Padre no nos perdona. A veces queremos buscar a Cristo, queremos buscar y no hemos perdonado a alguien, entonces estamos ahí quietos en primera, como dicen los beisbolistas. No se puede mover de ahí. Usted quiere, pero no puede. ¿Por qué? Porque usted tiene que perdonar primero. Tiene que tener misericordia, como Cristo tuvo misericordia de nosotros. Cantamos, ¿verdad? La gracia de Dios, ¿verdad? Que se fijó en este pecador. Ninguno de nosotros merecíamos ni merecemos la salvación de Dios. Ningún ser humano merece la salvación de Dios. Ninguno. Pero Cristo murió por todos. Y las puertas están abiertas. Y el mensaje se está predicando. Y el poder de Dios está actuando. Aleluya. Salvando, libertando, sanando, afirmando, estableciendo, repartiendo dones. Toda la obra del Espíritu Santo. El poder de Dios moviéndose. Ese es su reino. El mundo no puede ver ese reino, hermanos. Nosotros sí. El mundo no. El mundo ve las paredes, ve las personas, ¿verdad? Pero no puede ver porque no tiene el testimonio del Espíritu. El testimonio del Espíritu, hermanos. El Espíritu Santo de Dios operando en usted y en mí. Con libertad, con paz, con sencillez, amados hermanos. Sencillez de corazón. ¿Me explico, hermanos? O sea, gócese, alégrese, no entre en una preocupación, más bien alégrese porque su carga ha sido quitada, ¿verdad? Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados porque yo los voy a hacer descansar. Mi carga es livianitica, dice Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que los mandatos que Él nos da son livianos, no es gravoso, no cuesta, o sea, usted nada más tiene que hacerle caso. Eso es lo que quiere decir. Si usted quiere ver la gloria de Dios, camine por ahí, hermano. Hágale caso al Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Ok, entonces Hechos 1:8 dijimos, ¿verdad? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Desde que Cristo vino a la tierra y se manifestó el poder de Dios, porque fue con maravillas que Cristo nació, ¿verdad? El anuncio a la Virgen María del ángel Gabriel. El Espíritu de Dios vivo te cubrirá y van a ser un hijo tuyo, va a ser llamado hijo del Altísimo, hijo de Dios. Los ángeles, la manifestación de los ángeles guiando a María, guiando a José, todo el ministerio de Cristo. Imagínense qué lindo haber estado con Pedro y no me acuerdo con quién en el monte, en la transfiguración, ver a Cristo glorificado ahí un ratito. Dice que sus vestiduras se volvieron blancas con una blancura que no existe, que ellos no han visto aquí en la tierra. Eso nos habla de la pureza y de la santidad.
¿Sabe que así nos ve Dios a nosotros, hermanos? ¿Sabía usted eso? Que nos cuesta creer, ¿verdad? A mí me costaba creer, hermano, y a veces todavía me cuesta, pero es que es la sangre de Cristo que nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. ¿Ah? La obra está hecha ya, hermano. Lo que tenemos que hacer nada más es caminar en obediencia. Caminar en obediencia. Y así veremos y seguiremos viendo la mano de Dios. Bendito sea Dios. Entonces, hermanos, ya para ir terminando, porque si no lo hago muy largo. Dice, el reino de Dios tiene una manifestación presente y otra futura. ¿Ok? Porque el reino de Dios está en un proceso, ¿verdad? Y nosotros estamos viendo ahora parte del reino, pero no estamos viendo el reino en su cumplimiento, en su totalidad. Y eso va a suceder hasta que Cristo venga por segunda vez. Maravilloso. Por eso las últimas palabras del libro del Apocalipsis, que vamos a estudiar más adelante, ¿verdad? Dicen, el Espíritu y la iglesia dicen, sí, ven, Señor Jesús. Porque es un anhelo de la profundidad suya, del Espíritu que Dios le ha puesto ahí. Usted quiere que Cristo venga. Yo quiero que Cristo venga. Yo quiero que Cristo venga y acabe con toda esta maldad que hay en el mundo. El Espíritu y la iglesia dicen, sí, ven, Señor Jesús. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Y por qué está al final? Porque eso quiere decir que el Espíritu le dice a Juan que sí, que el anhelo es de que todo lo que se escribió en el libro del Apocalipsis se cumpla. Eso es. Y no solo el libro del Apocalipsis, sino ahorita, porque ahorita estamos viviendo parte del Apocalipsis, por decirlo así. Que el Espíritu de Dios siga tocando nuestros corazones. Que el Espíritu de Dios traiga convicción, hermano, de quién es usted en Cristo. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? Entonces la manifestación presente, Marcos 1:15. Marcos 1:15 es la manifestación presente. Yo creo que ya leímos pero vamos a leerlo otra vez. ¿Sí? Diciendo, el tiempo se ha cumplido. Esa es la manifestación presente del reino de Dios. Todo lo que nosotros vimos, lo que hizo Jesucristo y todo lo que han hecho nuestros hermanos, todos los creyentes a través de la historia hasta el día de hoy, es la manifestación del reino de Dios. Eso es que el reino de Dios está funcionando, está operando, pero no ha llegado a su cumplimiento total porque no es el tiempo que Dios tiene establecido. ¿Con qué? Con el propósito de que muchos se salven. ¿Sí? Por eso dice, y el Evangelio de Jesucristo será predicado a todas las naciones para testimonio, ¿verdad? Y entonces vendrá el fin. Entonces yo me gozo y me alegro porque yo veo a los misioneros que están yendo a países donde casi no van. Veo que muchas traducciones del Nuevo Testamento, de los evangelios, se están traduciendo para lenguas extrañas. Yo una vez fui a evangelizar ahí a Talamanca y entonces había que expresarles de una manera porque la cosmogonía de ellos es totalmente diferente. O sea, el mensaje se está llevando. Usted y yo tenemos que ser partícipes de eso. Aquí donde Dios nos puso, tenemos que hacer algo. Tenemos que obedecer al Señor. Y tal vez el próximo mensaje que yo dé, si Dios me lo permite, va a ser los discípulos del reino. ¿Cómo debemos de comportarnos y qué debemos de hacer los discípulos del reino? Ok, ahora la manifestación futura. Vámonos a Mateo 24:30. Mateo 24:30. Manifestación futura. Mateo 24:30. Vea qué lindo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aleluya. Ahora que estábamos adorando al Señor, Cristo vino como cordero, ¿verdad? Imagínense, ahora viene como león. O sea, ahora sí viene la totalidad, la plenitud de la autoridad de Dios a cimentar el reino.
¿Se dan cuenta? En el tiempo perfecto de Dios. En el tiempo perfecto de Dios. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Vámonos a Lucas 21, 27. Lucas 21, 27. Bendito sea el Señor. También nos está diciendo ahí, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Nos está hablando de la venida del Hijo del Hombre, la venida de Cristo en los tiempos escatológicos, más adelante. Y ahora por último vámonos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, del 24 al 28. Dios envió a Jesucristo, su Hijo, aquí a la tierra a cumplir un propósito, a establecer su reino, con el propósito de traer salvación a la humanidad. El Padre le dio autoridad al Hijo, y Jesucristo, el Padre le entregó todas las cosas, todo. Jesucristo tiene autoridad sobre toda la creación, sobre todo principado, toda autoridad, todo gobernador, sobre todo. Dice que todo eso está sujeto a sus pies. O sea, eso quiere decir que Jesucristo tiene autoridad sobre todo eso porque el Padre se la dio. ¿Sí? Muy bien. Eso desde que Cristo vino la primera vez. Entonces aquí vamos a leer desde el versículo 24, ¿verdad? 15, 1 Corintios 15, del versículo 24 al 28. Dice, luego el fin. O sea, nos está hablando, ¿verdad?, de la resurrección de los muertos. Esto dice, luego el fin. Cuando entregue el reino a Dios y Padre, está hablando de Jesucristo, cuando Cristo le entregue todo lo que Dios le entregó a él para que fuera sujetado a Cristo, cuando viene el fin y Cristo le dice, bueno, Padre, aquí te voy a entregar lo que tú me diste. ¿Estamos? Pero ya la obra hecha. ¿Estamos? Entonces dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, todo lo que se levantaba en contra de la voluntad de Dios, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Esa es la razón por la cual el reino de Dios no se ha manifestado completamente. Porque el mal tiene que manifestarse completamente para que el juicio sea justo. ¿Estamos? ¿Sí? Eso es. Por eso dice, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Dice, y el postrero, o sea, el último enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea, se exceptúa a Dios Padre. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Aleluya. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Arrepiéntase, porque el reino de los cielos ya está aquí. Hermanos, párense en la roca firme, hermanos, y ejerzan la autoridad que Cristo les ha dado. No tengan temor, ni tengan duda. Es que yo soy muy mala, yo soy muy malo. Eso es el enemigo ahí. Hágale caso a Cristo. Por eso dice que tenemos que llevar nuestra mente cautiva a la mente de Cristo. Hablar como Dios habla y a pensar como Dios piensa. ¿Estamos? Voy a poner un ejemplo. Yo era bueno para el agua de sapo, como decimos, ¿verdad?
Y cuando vine a Cristo, lógicamente ya yo me aparté de eso, ¿verdad? Ayer fue ayer y hoy fue hoy. Fue algo maravilloso, un día para otro. Todos, vámonos. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el enemigo viene ahora y me empieza a molestar? ¿Verdad? ¿Qué pasa si el enemigo llega y empieza, pero usted qué, no, ya, usted ya, sí, ¿qué tiene de malo? ¿Ah? Sí, y tal vez me puede hablar palabra y todo, como le habló a Jesús, ¿verdad? Sí, usted puede tomarse unas cervezas, usted puede, no hay problema, no le va a pasar nada, no le va a pasar nada. Vaya, ¿qué problema tiene? No. De verdad, Dios le dijo que eso era malo. Igual, las mismas palabras, ¿verdad? De verdad Dios le dijo que si comían del fruto del árbol, ¿verdad?, iban a morir. Esas fueron las palabras de la serpiente a Eva, ¿verdad? De verdad Dios le dijo eso. Y el diablo sigue trabajando de la misma manera. ¿De verdad usted cree que eso es así? Sigue trabajando el mismo susurro, el mismo. Cuando usted se vea atacado por algo como esto, esos son los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Esas son a veces palabras de demonios, podemos decir, que quieren sacarle a usted de la santidad de Dios. Entonces usted párese y eche sus pensamientos fuera en el nombre de Jesús. Un día de esos que predicamos sobre el Espíritu Santo, yo le comenté solamente al pastor Funes. Le digo, el miércoles tuve una lucha en la noche. ¿Viera qué lucha, hermanos? Tuve una pelea pero brava. Me vino una cosa pero tan dura que yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Si yo no hago esto, yo no tengo que estar aquí. Así. Pero era algo vívido. Y toda la fuerza del mal tratando de convencerme de que sí, hágalo. Pero entonces yo contesté con la palabra de Dios. Yo pedí ayuda a Dios, pedí ayuda. Señor, mire, ayúdeme por favor, mire con esto, yo no quiero esto, yo no soy esto, no, yo no represento esto en el nombre de Jesús. Y empecé a pelear. Y pedí ayuda, Señor, ayúdeme, por favor, ayúdeme. Porque yo entendía en eso que yo no podía solo. Entonces yo pedí ayuda y el Señor envió como un ángel envió, porque yo vi que en el sueño llegó y desbarató todo aquello, ¿verdad? Y más bien como que me decía, usted quédese quieto, no meta sus manos porque la cosa no es así, déjeme a mí. Eso yo lo entendí muy claramente. Y después de que yo en la madrugada estaba bajo esa pelea demoníaca, porque así es, terminé cantando y adorando al Señor ahí, en la camita. Y me dormí como un bebé, aleluya. ¿Sí me explico? Esto es para que usted entienda que usted tiene autoridad en Cristo y que el Espíritu Santo de Dios está en usted y que usted tiene el derecho, porque Dios se lo dio, es un derecho que Dios le dio, de hablar en el nombre de Jesús, de ministrar en el nombre de Jesús. Todos los que estamos aquí, grandes, pequeños, hombres, mujeres, no importa quiénes seamos, no importa si es pastor o no es pastor, no importa, eso no importa, porque todos somos hijos, hijas del reino, y a todos se nos dio el mismo poder y la misma autoridad. Dios no hace acepción de personas, hermanos. Lo que tenemos que hacer es levantarnos en el poder de Dios y decir, yo soy un hijo del reino, Jesucristo es el Señor, y caminar en su nombre. Aleluya.